Hola, ¿qué tal muchachos? Muy buenos días. Vamos a empezar esta primera videoclase explicándoles y compartiendo con ustedes el temario del tercer trimestre. El tercer trimestre abarca los meses de abril, mayo y junio. No sabemos cuándo termine esta contingencia. Yo les voy a dar todos los temas del último trimestre y cuando regresemos veremos dónde nos quedamos. Bien, vamos a leer los temas del tercer trimestre. El primero es cálculo del perímetro de polígonos. Vimos una parte el mes pasado de este tema. Vamos a ver otro tipo de problemas. El segundo tema es calcula el perímetro del círculo y comprender el significado de pi. El tercer tema es calcular áreas de triángulos y cuadriláteros, desarrollando y aplicando las fórmulas y también el área del círculo. El cuarto tema del trimestre es resuelve problemas de área y perímetro. El quinto tema es calcular el volumen de prismas de base triangular y de cuadriláteros, desarrollando y aplicando fórmulas. El tema 6 son problemas de volumen de prismas. El tema 7 del tercer trimestre recolecta, registra y lee datos en gráficas circulares. El tema 8 no es propiamente del tercer trimestre, pero son los temas más importantes del trimestre anterior que no quiero que olvidemos, que son el tema de porcentajes, el tema de ecuaciones, el tema de regla de tres, jerarquía de operaciones y funciones. Si recuerdan, fueron los temas que vimos el mes anterior. Y el tema 9, problemas de cálculo de probabilidad de un evento. Y finalmente, medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. Estos son, muchachos, los 10 temas que vamos a ver en este último trimestre. La primera actividad que quiero que hagan es, este temario debe de estar en su libreta. Tienen dos opciones. La primera es, lo descargan de la plataforma, está en Word, lo tienen ahí en la plataforma, lo pueden descargar, dice temario, tercer trimestre, lo descargan, lo imprimen y lo pegan en su libreta. Esa es una opción. La segunda opción es, lo tienen en su pantalla y lo copian a pluma en su libreta si no tienen impresora. Pero es muy importante que tengan el temario en su libreta. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar al primer tema del temario, que es perímetro de polígonos. Ya habíamos visto que es el perímetro y que es un polígono. Poli, el prefijo poli es varios. Un polígono es una figura cerrada que tiene varios lados. Y vimos varios tipos de polígonos, ¿lo recuerdan? La clasificación de los polígonos en triángulos, cuadriláteros, etc. En esta ocasión vamos a calcular el perímetro de un polígono. ¿Cómo se calcula? Sumando todos sus lados. Vamos a poner un ejemplo aquí. Esto es un hexágono, es un polígono que tiene 6 lados iguales. Vamos a hacer este ejemplo con decimales. Vamos a suponer que este hexágono tiene como medida de cada uno de sus 6 lados 7.5 centímetros. Todos son centímetros. ¿Cómo calcular el perímetro de este hexágono? Pues muy fácil, sumando todos sus lados. Pueden hacer la suma de 7.5 más 7.5 más 7.5 más 7.5, los 6 lados, o pueden hacer 7.5 por 6, porque como son los mismos números, se puede convertir esta suma en una multiplicación, ¿verdad? Si son 6 lados de 5, 6 por 5, 30, 0 van 3. Son 6 lados de 7, son 42, 6 por 7, 42, y 3 son 45. O en multiplicación, 6 por 5, 30, 6 por 7, 42 y 3, 45. El punto se pone aquí. Entonces, el perímetro es 45 centímetros. Ese es el resultado. Esto es un ejemplo de calcular perímetro con decimales. Vamos a ver el otro ejemplo. Ahora vamos a calcular
el perímetro de este trapecio. Si recuerdan, el trapecio es un cuadrilátero que tiene solamente dos lados paralelos, ¿verdad? Vamos a calcular el perímetro de este trapecio usando números enteros. Vamos a suponer que este lado mide 75, que es la base mayor. La base menor vamos a suponer que mide 64. Y estos lados que miden lo mismo, este mide 50 y este mide 50. Ahora van a ser metros. ¿Cómo se calcula el perímetro? Sumando todos sus lados. Hago la suma. 64 más 75 más 50 más 50, ¿verdad? 4 y 5, 9, no llevo nada. 5 y 5, 10 y 7, 17 y 6, 23. 239 metros. Es el perímetro de este trapecio, con enteros. Vamos a ver el siguiente problema. Ahora vamos a calcular el perímetro de este triángulo rectángulo. ¿Se acuerdan por qué se llamaba triángulo rectángulo, verdad? Porque tiene un ángulo recto. Ahora vamos a hacer el perímetro, pero con fraccionarios. Ya vimos perímetro con decimales, perímetro con enteros. Ahora vamos a ver perímetro con fraccionarios. Vamos a suponer que este lado mide 1/2. Vamos a suponer que este lado mide 3/4 y vamos a suponer que este lado mide 4/5, ¿verdad? Para calcular el perímetro vamos a sumar todos sus lados. Ya sabemos hacer suma de fraccionarios. Sumo los 3 fraccionarios. Recuerden que el primer paso es sacar el MCM, ¿verdad? El MCM de 2, 5 y 4 pues va a ser 20. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 20? 10 por 1, 10 más. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 20? 4 por 4, 16 más. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 20? 5 por 3, 15. Sumo los números de arriba. 10 más 16 más 15 me va a dar 41 sobre 20. Como el de arriba es más grande que el de abajo, puedo convertir a mixto. 41 sobre 20 convertido a mixto es 2 enteros, 1/20. Y este es el perímetro. Vamos ahora a hacer otro tipo de problemas de perímetros. Ya vimos que para calcular el perímetro se suman todos sus lados. Ahora vamos a calcular el perímetro de un polígono, pero cuando sus lados son letras, ¿verdad? Ahorita vimos ya cuando sus lados son decimales, cuando sus lados son enteros, cuando sus lados son fraccionarios. Ahora vamos a ver cuando sus lados son letras. Aquí tenemos un pentágono. El pentágono es el polígono que tiene 5 lados. Vamos a suponer que la letra X está en cada lado. Quiere decir que los 5 lados miden lo mismo y los 5 lados miden X. ¿Cómo vamos a calcular el perímetro de este polígono que sus lados miden letras? Pues vamos a sumar letras. Ya sabemos sumar letras, ¿verdad? Una X más una X más una X más una X más una X, pues el perímetro son 5X. En este ejercicio, la figura tiene la misma letra. Vamos a ver cuando la figura tiene letras diferentes. Esto es un rectángulo. Vamos a suponer que la base es B de base y la altura es H de altura. ¿Cuál es el perímetro? Pues voy a sumar las dos H's y las dos B. Serían, el perímetro es B más B más H, pues serían 2 bases más 2 alturas. Este es el perímetro, 2B más 2H. Ahora vamos a calcular el perímetro de esta cruz. Supongamos, si se fijan,
este polígono tiene muchos lados. Tiene el lado grande, le voy a poner G. Y tiene varios lados pequeños. Este lado es pequeño, pequeño, miden lo mismo, por eso pongo P y P. ¿Cómo calcular el perímetro de esta cruz? Pues voy a sumar todos sus lados. ¿Cuántas G hay? 1, 2, 3, 4. Entonces el perímetro va a ser 4G más. Ahora voy a sumar las P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8P. Este va a ser el perímetro. 4G más 8P. Y así es como se calcula el perímetro de esta figura. Bien, muchachos. Ya vimos cómo calcular el perímetro cuando los lados miden decimales, cuando los lados miden enteros, cuando los lados miden fraccionarios y cuando los lados miden letras. Me dan los valores de los lados, sumo todos sus lados y ese es el perímetro. Ahora vamos a hacer otro tipo de problemas. Cuando me dan el perímetro y yo tengo que calcular un lado que falta, que generalmente está escrito con una letra, que es la incógnita. Vamos a ver un ejemplo. Este triángulo es un triángulo isósceles. Entonces, este triángulo, vamos a suponer, este lado mide L, no sé cuánto mide, por eso le pongo L de lado. Este lado es igual, por eso es isósceles. Recuerdan que los triángulos isósceles tienen dos lados iguales. Entonces es L y L. Y vamos a suponer que la base mide 24. Y el perímetro es 120. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calcular lo que vale la L? Es decir, calculen este lado. Pues voy a hacer una ecuación, ¿verdad? Voy a sumar los tres lados. L más 24 y me va a dar 120. Recuerdan que eso es una ecuación. ¿Qué se hace? El 24 está sumando, ¿recuerdan? Va a pasar para allá, restando. La ecuación quedaría así. L más L igual a 120 menos 24. Y recuerdan que L más L son dos letras iguales. Se pueden sumar L más L, lado más lado. Dos lados igual a 120. Le quito 24, me va a dar 96. 4 para 10, 6 va 1, 3 para 12, 9. 96. Recuerdan que el 2 está multiplicando a la L. ¿Cómo va a pasar? Dividiendo. Sería L igual a 96 entre 2. ¿Y cuánto es 96 entre 2? Hago la división y me da 48. Entonces la L mide 48 y la L mide 48. ¿Estamos de acuerdo? Me dieron el perímetro, me dieron un lado y yo iba a calcular cuánto miden los otros dos lados mediante una ecuación. Ahora vamos a ver el mismo tipo de problema, pero con otra figura. Tenemos un romboide. Vamos a suponer que este lado mide 48. Este lado no sé cuánto mide. Este lado mide 48. Y el perímetro vamos a suponer que mide 240. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace la ecuación? L más 48 más 48 igual a 240. ¿Recuerdan? L más L, 2L. El 48 y el 48 se suman, me va a dar 96.
y pasa para allá restando. Me va a quedar 240 menos 96, ¿verdad? Hago la resta. A 240 le quito 96, 6 para 10, 4 va 1, 14 va 1, me da 144, 2L. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo, 2L igual a 144, L igual a 144 sobre 2. Divido 144 entre 2, me va a dar 72. Entonces el lado de esto es 72. ¿Estamos de acuerdo? Otro ejercicio. Lo van a hacer ustedes de un problemario. La primera actividad para este tema de polígonos va a ser resolver 11 problemas que vienen en un problemario que tienen en su plataforma. Tienen que entrar a la plataforma, descargan el problemario. No es necesario que escriban los problemas en la libreta. Lo que sí tienen que hacer en la libreta son las operaciones y los procedimientos para resolver esos 11 problemas. Ahorita lo que les voy a pedir es que le pongan pausa a este video y empiecen a resolver los problemas del problemario. Cuando resuelvan los 8 primeros problemas del problemario, en ese momento regresan al video que le habían puesto pausa y vamos a ver cómo se resolvían esos problemas del problemario, ¿verdad? Entonces pónganle pausa y nos vemos en unos momentos más con los problemas, procedimientos y resultados del problemario. El problemario trae 11 problemas. Yo les estoy pidiendo que nada más hagan los primeros 8. Los otros 3 van a quedar de tarea para que los hagan posteriormente, ¿verdad? Entonces pónganle pausa, nos vemos al rato. Bien, muchachos, ya resolvieron los primeros 8 problemas del problemario. Ese es el primer problema. Voy a estar resolviendo los problemas para que ustedes comparen lo que hicieron en su libreta con lo que está en el pizarrón, ¿no? El primer problema dice, calcula el perímetro de un rectángulo que mide de altura 7.5 y de base mide el doble. Esto es un rectángulo. Si me dicen que la altura mide 7.5 y la base mide el doble, pues yo necesito sacar el doble de 7.5. Ya saben cómo sacar el doble, ¿lo recuerdan? Se multiplica por 2. 7.5 por 2 me va a dar 15. Entonces, si la base mide el doble que la altura, la base mide 15. Este mide 15 y este mide 7.5. ¿Qué voy a hacer? Sumar todos sus lados. 7.5 más 7.5, 15. Más 15, 30. Más 15, 45. Se puede hacer mentalmente, ¿verdad? Sin problema. Es el primer problema del problemario. Está muy sencillo. Conforme avancemos, los problemas van a tener mayor grado de dificultad, ¿verdad? A lo mejor algunos no me ven cuando me volteo, pero no se preocupen. Lo que importa es que vean el pintarrón y el procedimiento, ¿no? Vamos a ver el segundo problema del problemario. Calcula el perímetro de un cuadrado que mide de lado X. Pues muy fácil, ¿no? Tienen un cuadrado, X, 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 sumo sus 4 lados. La respuesta es 4X, ¿verdad? Muy sencillo. Vámonos al problema 3. Calcula el perímetro de un triángulo equilátero. Recuerden cuál es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es el triángulo que tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Lo voy a dibujar más o menos. Este es un triángulo equilátero y mide 5 octavos, 5 octavos, 5 octavos. ¿Cómo se calcula el perímetro? Pues sumando todos sus lados. Ya sea que hagan la suma de 5 octavos más 5 octavos más 5 octavos y saquen el MCM, o usemos la lógica porque el denominador es el mismo. 5 octavos más 5 octavos, pues 10 octavos.
más 5 octavos, pues el perímetro es 15 octavos, ¿verdad? Ya sumé sin necesidad de sacar el MCM. Recuerden que el de arriba es más grande que el de abajo. Entonces voy a convertir a número mixto, ¿verdad? Dividiendo. El 15 va dentro de la casita. ¿Cuánto les cabe el 8 en el 15? 1 por 8, 8. Para 15, 7. Un entero, 7 octavos. Es el perímetro. Recuerden que el perímetro se representa con la P mayúscula, ¿verdad? Vámonos al problema 4 del problemario. Recuerden que esto ya lo hicieron ustedes, ¿verdad? Ustedes deben de estar ahorita comparando lo que hicieron en su libreta con lo que estoy explicando ahorita. Se ponen palomita o tachita, ¿no? Si tienen alguna duda, por favor, allí en el YouTube, en la página abajo, en los comentarios, por favor, escriban su duda, ¿verdad? Yo voy a estar atento a sus dudas. O también pueden usar el foro, pero de preferencia en las videoclases, usemos el YouTube para hacer las preguntas. Vamos al problema 4, ¿verdad? Calcula el perímetro de un terreno pentagonal. La palabra pentagonal viene de pentágono. Ustedes ya deben de saber de memoria algunas figuras con su nombre. En este caso el pentágono es una figura que tiene 5 lados, ¿verdad? Iguales. Y me dicen que mide 5.75. 5.75, 5.75 metros. Me están dando unidad de medida. En algunos ejercicios me dan unidad de medida y en otros ejercicios no me dan unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Puede ser centímetros, puede ser metros, puede ser kilómetros, puede ser decímetros, etc. En este caso me están diciendo que mide 5.75 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Puedo sumar 5.75 más 5.75 más 5.75. Puedo sumar los 5 lados, o un procedimiento más fácil, pues multiplico 5.75 por 5. ¿Por qué multiplico por 5? Porque son 5 lados. 5 por 5, 25, van 2. 5 por 7, 35 y 2, 37, van 3. 5 por 5, 25 y 3, 28. Como son dos decimales, el punto va acá. Entonces el perímetro es 28.75. Este es el perímetro y le tengo que poner metros. ¿Por qué le tengo que poner metros al resultado? Porque como la medida me la están dando en metros, el resultado tiene que estar en metros. Si la medida fuera centímetros, el resultado tendría que estar en centímetros. ¿De acuerdo? Vamos al otro problema, al problema 6. El 5 ya lo hicimos, ¿verdad? No, perdón, el 5, nos brincamos. Este es el 5, vamos al 5. Dice, un rectángulo tiene un perímetro de 150 metros. Y la base mide 50 metros, calcula la altura. Está muy fácil, ¿no? Trazo mi rectángulo, me dicen que el perímetro es 150 y la base mide 50. 50. Entonces, este lado yo no lo conozco. La altura no la conozco, es h. ¿Qué voy a hacer? Cuando me dan el perímetro y me falta un lado, voy a hacer una ecuación. Recuerden que voy a sumar los 4 lados y el resultado va a ser el perímetro. Entonces va a ser 50 más 50 más h igual a 150. Sumo 50 más 50, me da 100, más 100 está sumando, pasa para allá restando. H más h, 2h igual a 150 menos 100. ¿De dónde salió el 2h? De sumar h más h. ¿De dónde salió el menos 100? 50 más 50 más 100, está sumando, pasa restando. Ahora, el 150 le quito 100, me va a dar 50. Aquí tengo 2h, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Va a quedar h igual a 50 entre 2, igual a 25. La altura mide 25. H es altura. Si h mide 25, la altura mide 25.
¿Cómo le haríamos la comprobación a este problema? Pues sumando 25 más 25 más 50 más 50 y me tiene que dar 150, ¿verdad? Ese sería el problema 5. Vamos a hacer el problema 6. Dice, un cuadrado tiene un perímetro de 360 metros. Calcula lo que mide de lado. Pues dibujo mi cuadrado y si se fijan los cuadrados tienen sus lados iguales, entonces va a ser la misma letra. Cuando todos sus lados son iguales, son la misma letra. Cuando los lados son diferentes, entonces la letra es diferente, ¿verdad? En este caso el cuadrado mide lo mismo, lado, 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 lado. Recuerden, voy a hacer una ecuación, sumo los 4 lados, L más L más L más L, y los 4 lados, ¿a cuánto me va a dar? Pues al perímetro, ¿no? 360. 360. Muchachos, vamos a sumar L más L más L más L. Me da 4L. 4L igual a 360. El 4 está multiplicando. ¿Cómo pasa? Dividiendo, ¿verdad? Va a quedar L igual a 360 entre 4. Si hago esta división, 360 entre 4, pues me va a dar 90, ¿verdad? Como aquí me dieron unidad de medida, 360 metros, aquí voy a poner 90 metros. Es lo que mide el lado de este cuadrado, ¿verdad? Vamos ahora al problema 7. Aquí me dan una figura y cada lado mide una letra. Hay letras iguales y hay letras diferentes. Voy a sumar las letras, ¿verdad? Recuerden que solamente puedo sumar letras iguales. En este caso, ¿quiénes son las iguales? Y y Y, 2Y más M, 2M más X. Este es el perímetro. El orden no importa. Pueden poner primero 2M más X más 2Y o 2Y más 2M más X, porque el orden de los sumandos no altera la suma, ¿verdad? Vamos a ver el último problema, porque recuerden que iban a llegar hasta el problema 8. Si alguien hizo todo de un jalón, no hay ningún problema, ¿eh? Si hicieron los primeros 8, pues los otros 3 quedan de tarea. Problema 8 dice, un rectángulo tiene un perímetro de 102 metros y la base mide el doble de la altura. Calcula base y altura. Entonces vamos a dibujar el rectángulo. Y me dicen, el perímetro es 102. La base mide el doble de la altura. Esto es altura, ¿verdad? La H es altura. Y la B es base. Como me dicen, la base mide el doble de la altura, quiere decir que la base equivale al doble de H. Quito B y pongo 2H. Quito B y pongo 2H. Ahora sí, voy a sumar los 4 lados, que es la misma letra. 2H más 2H más H más H. ¿Y a qué va a ser igual, muchachos? Va a ser igual al perímetro, porque la suma de los 4 lados siempre es igual al perímetro, que es 102. Ahora, chicos, voy a sumar 2H más 2H más H más H. Esto me va a dar igual a 6H igual a 102. El 6 está multiplicando, pasa dividiendo, 102 entre 6, hago la división, cabe una vez, H igual a 17. La altura mide 17. Se ponen palomita si tienen 17. ¿Y cómo calculo la base? Pues si me dijeron que la base mide el doble de la altura y la altura mide 17, pues ahora voy a sacar el doble de 17, ¿verdad? Y esa va a ser la base.
¿Cuál es el doble de 17 o cómo sacamos el doble de 17? Pues multiplicando por 2. El doble es multiplicar por 2. 17 por 2 me va a dar 34. Entonces la base mide 34. ¿Cómo le hago la comprobación a este problema? En caso de querer hacerle la comprobación, pues sumo 34 más 34 más 17 más 17, es decir, sumo sus cuatro lados. ¿Y cuánto me tiene que dar? El perímetro. 102. 4 y 4, 8 y 7, 15 y 7, 22. Van 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 102. Como me dieron unidad de medida en metros, entonces los resultados los debo de poner con unidad de medida, con metros. Bien, chicos, esta es la primera clase. Les recuerdo las actividades de esta primera clase. La primera actividad es poner el temario del tercer trimestre. La segunda actividad es hacer los 8 problemas del problemario. Los otros 3 quedan de tarea. Y nos vemos la próxima clase para seguir con más problemas de este tema. Cualquier duda, lo escriben por favor en los comentarios de YouTube. Saludos, hasta luego.